Pues inicialmente el ministro se mostró un poco molesto cuando yo le dije que tenía una postura política. Yo no lo hice con ninguna mala intención, sino que en efecto es una postura política cuando uno le dice a las personas aparentemente lo que las personas quieren escuchar. Y mi fundamentación será clara en decirles es político porque mientras ustedes no deroguen la ley 1728, que no permite adjudicar la tierra a menos de 2.5 kilómetros de un pozo petrolero, pues no se puede hacer. Entonces el seguir avanzando sobre unos documentos que pretenden titular de manera o formalizar de manera especial la Orinoquía, pues no tiene sentido y podría terminar siendo un canto a la bandera. Entonces él me dijo, si tiene una propuesta que es mejor, hágala. Le dije, se la tengo, ministro. Derogue la ley 1728, que no permite titular a menos de 2.5 kilómetros de un pozo petrolero y le creemos. Nos dijo, perfecto, preséntenme la propuesta y lo incluimos en el proyecto de ley que pretenden radicar el próximo 20 de julio. Adicional a eso, él se reunió de manera privada, no quiero decir que en contubernio, pero sí de manera privada con algunas personas del Meta, con dignillanos, y trabajaron un documento muy interesante donde se logró avanzar hacia la formalización de la propiedad privada de manera especial para los departamentos de la Orinoquía. Valioso aporte. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poco más allá y agregarle la palabra mediante adjudicación, porque consideramos que si simplemente le dejamos la palabra formalizar, el mismo decreto ley 902 de 2017, así como la ley Sidres en su artículo 12, parágrafo 1 y 2, permiten que se pueda formalizar la tierra mediante el derecho a uso o mediante el derecho real de superficie, pues la palabra formalización podría ser bastante abstracta y el gobierno de turno lo podría interpretar a su antojo y acomodo. Por eso, agregarle la palabra mediante adjudicación nos parece que para nosotros desde Casanare es el mayor logro. Asimismo, exigimos o solicitamos que se incorpore allí también derogar el decreto 1858, que es el que abre folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación de todos los predios que no tengan antecedente registral, que estén en posesión y sean los supuestos baldíos que de manera equivocada viene llamándolo el gobierno. Asimismo, le exigimos que allí, en el decreto ley 902, donde se le entrega tierra a campesinos que no tienen tierra, que se priorice la gente de la región, que no tienen por qué traer gente de otras regiones a meternos aquí cuando aquí hay mucha gente pobre que no tiene un solo metro de tierra y merece ser digna de tener esa tierra. Acá nada más en las comunas de Yopal, en Quebrada Seca, merecen ser, por ejemplo, los primeros adjudicatarios de esas tierras que por extinción judicial de dominio le hicieron a Corinto y Morelia aquí abajo de Tiloirán. Entonces, grosso modo, eso es lo que nosotros le querimos decir al ministro. Hay una aparente buena intención por parte del ministro y nosotros queremos pensar que es de buena fe y que nos va a cumplir. Quedó de volver el 5 de julio, donde nos presentaría cómo quedaría el proyecto de ley. Si allí, en el proyecto de ley, nosotros vemos que se incorporaron las solicitudes que en mi cabeza, como vocero de los cabildos abiertos y más de 19.000 personas que asistieron a estos cabildos, le da respuesta legítima a cada uno de esos procesos, soy el primero en estar en el Congreso de la República el 20 de julio defendiendo ese proyecto de ley de tierras. Ahora, si por el contrario no lo hacen, sería el primero en estar allí atacando y pidiendo que no se apruebe. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, si no se incorporan las solicitudes que nosotros estamos haciendo, es un atentado contra la propiedad privada y en donde los supuestos baldíos, a través del fondo de tierras que se pretende hacer con el punto número 1 del acuerdo, los baldíos que ellos consideran debidamente apropiados podrían estar allí, sería claramente un despojo de tierras. Asimismo, exigimos que se cree una dependencia de una oficina de oficina de restitución de tierras y una oficina del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, acá en el departamento. Fabián, la principal solicitud es que se derogue la 1728. Es la principal, de esa se desprenden todas. Logrando derogar eso, cambiamos la historia del título de la tierra en el departamento de Casanare, porque la mayoría de personas hoy día no pueden titular porque se encuentran dentro del radio de 2.5 kilómetros de un pozo petrolero. Lográndolo hacer, podríamos decir que hicimos historia, podríamos decir que esos 4 o 5 meses de recorrido que estuvimos en más de 320 veredas, en 13 municipios haciendo cabildos abiertos, con más de 19.000 personas, no fueron en vano, porque hoy podemos decir, hay título real de la tierra si se derogó esa ley, y esa ley fue derogada y sería derogada solamente a la presión que nosotros ejercimos, a la presión que también ejerció Dignillanos desde el METAC, porque hay que reconocer el valor que jurídicamente han venido trabajando durante 4 años, a lo que han hecho grupos sociales en Casanare como Salvemos a Casanare, como Casanare Sin Baldíos, los presidentes de Junta de Acción Comunal que son fabulosos, a mi querido amigo Coco y todos los líderes cívicos que han venido trabajando en defensa de la tierra, en defensa del agua. Esa presión es la que ha llevado a que hoy el ministerio nos ponga atención. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el departamento de Casanare, las personas dijeron, preferimos armarnos antes de dejarnos quitar la tierra. Y el presidente Santos desarmó a 7.000 y lo dijeron allí en el Tacuya, sur de Casanare, vereda Guafal, La Roqueta.
desarmó a 7.000, pero hay 50.000 listos, probablemente para empuñar un fusil si le toca defender la tierra. Yo no estoy con esto haciendo una apología a la violencia, simplemente estoy siendo la voz, transmitiendo lo que las personas allí, desde la Costa La Hermosa, desde hasta el último rincón en Caribayona, en Villanueva, está transmitiendo. Desde Paz de Aripora hasta Villanueva las personas están cansadas. Por eso, esto es una luz en el camino, porque no podemos decir que la titulación, o mejor, una nueva ley de tierra sea el nuevo detonante de un conflicto en el país o el surgimiento de nuevos grupos armados. Si nos incorporan esta ley, no solamente se va a titular la tierra, sino que se nos habría permitido a nosotros hacer parte de esta reforma agraria y hacer parte de las páginas de la historia. Abrir una oficina de la Agencia Nacional de Tierras es urgente en el departamento de Casanare porque hay una gran cantidad de procesos represados y esperar a que se haga la discusión de la ley puede tardar unos meses. Por supuesto, sin embargo, nosotros somos conscientes que de pasar la ley estaríamos hablando que es mediante trámite ordinario, empezaría aproximadamente el 20 de julio, estamos hablando que a finales de este año estaría en vigencia, se conseguirían recursos, se harían todos los trámites administrativos, lo que solamente el otro año, quién sabe en qué momento podría empezar. Otra de las cosas que nosotros pedimos allí es que se permita también titular mediante procesos de pertenencia, que se continúe con esto y que no solamente a través del INCODER, y quien tenga la posibilidad de pagar los honorarios de un abogado, pues que lo haga. Esto permitiría de alguna u otra manera quitar esa cantidad de solicitudes que pueden estar y que a veces de manera inoperante el Estado no puede adjudicar. Entonces esperemos que eso se haga, pero sin duda alguna, la solicitud principal es que esta oficina esté aquí en Casanare. Finalmente usted hizo una denuncia de que se hizo un convenio entre la gobernación y por 400 millones de pesos para formalizar 500 títulos y que al parecer están cobrando por esta formalización de estos pedidos cuando debería ser gratuito. Claro, es triste porque en cada uno del recorrido que nosotros hemos hecho a lo largo del departamento se nos han acercado un sinnúmero de personas para ponernos esta queja, para decirnos, doctor, nosotros queremos titular, y nos ha llamado de manera reiterada varios abogados a decirnos, no se preocupe, nosotros los incluimos en ese listado de los 500 títulos si nos dan 7 millones de pesos. A nosotros nos parece esto gravísimo y le hice la denuncia por escrito al señor Miguel Samper Strauss, director de la Agencia Nacional de Tierras, y en el conversatorio le solicité al señor ministro que le hiciera seguimiento a este ejercicio. Hoy, al final de esta reunión, vamos a conformar la veeduría para hacer seguimiento a eso, porque nosotros no queremos pensar que a través de estos 500 predios, si ustedes multiplican 500 por 7 millones de pesos, estos 3.500 millones de pesos que podrían de manera fraudulenta y corrupta recobrar o cobrar a algunas personas, vaya a terminar en los bolsillos de algún político de turno para una campaña presidencial. No queremos, yo simplemente digo, ojalá esto no sea un auxilio parlamentario para que el político de turno sea quien a dedo asigne las personas que van a estar en este listado simplemente porque tienen la capacidad de hacerlo. No lo acepten, no lo permitan. Nadie debe pagar un solo peso para una adjudicación de títulos que es totalmente gratuita. Si alguien sabe un caso y da nombres concretos, remítanle. Yo personalmente lo denuncio penalmente si es el caso, pero nadie puede cobrar un solo peso para hacer la adjudicación de estos títulos. Ahorita esperemos que esta veeduría que vamos a conformar esté juiciosa haciéndole seguimiento a este tema.